Y mire, sí debemos de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Dios es quien nos creó. Y ustedes saben bien por medio de la palabra que nos formó del polvo de la tierra, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sopló en nuestra nariz? Aliento de vida, ¿verdad? Es lo que dice de la palabra. Y fue un ser viviente, desde luego, ¿verdad? El hombre. Y así como Dios todo lo que creó, dijo y vio que era bueno, pues desde luego que vio también que era bueno el haber creado a Dios, a los hombres, ¿verdad? Desde luego que Dios tiene en mente un propósito al habernos creado. Vivir dentro de los designios y propósitos de Dios es como si nosotros tuviéramos un mapa que nos mantiene siempre en la dirección correcta para que no nos perdamos en el camino. Este designio o plan de Dios precisamente se considera un proyecto de Dios que ha nacido en su corazón. Y este es un propósito divino que busca unirlo todo bajo el señorío de Jesucristo y llevar a la humanidad a participar de su vida junto con Él. Dios es el que nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos y también nos ha dado dones. Y esto lo debemos de usar siempre para su gloria. Cuando nosotros nos movemos dentro del diseño de Dios en nuestra vida, ¿qué va a suceder? Vamos a dar fruto, ¿verdad? Vamos a conocer más a Dios y mantener una relación estrecha con Él. Una de las formas en las que damos gloria a Dios es aceptando la forma en la que Él nos hizo a cada uno de nosotros. ¿Está usted contento en la forma en que lo diseñó Dios? ¿Está usted contento en la forma en que lo diseñó Dios? Sí, amén, gloria a Dios por ello. Se ha preguntado ahora, después de haber recibido salvación, se ha preguntado, ¿qué sigue en su vida cristiana? ¿Qué continúa? Usted tiene la certeza de la salvación, tiene esa garantía, pero ¿qué sigue en su vida cristiana? Desde luego que tiene propósitos la vida cristiana. El ser cristiano tiene propósitos y este propósito debe de dar fruto, debe de proclamar la palabra de Dios, debe de amar al prójimo, debe de servir, debe de negarse. Un cristiano debe de negarse a uno mismo, dejando la vida de pecado. Y debemos de dar gloria a Dios. Podemos decir que todos tenemos un mismo propósito, ¿verdad? Venir, congregarnos, adorar y alabar a Dios glorificando su nombre. Sin embargo, la forma en que lo hacemos también es personalizada, no tan solo es comunitaria. La forma en que nosotros adoramos, alabamos y glorificamos a Dios también es de manera personal, puesto que cada uno de nosotros es una creación única y especial. De manera que hay un propósito en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Pues bien, vamos a descubrirlo y vamos a encontrarlo en la palabra de Dios. Abra su Biblia y busque la carta a los Efesios en el capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no
por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Acompáñenme a orar, iglesia, y pidamos al Señor que nos ayude a descubrir el propósito que tiene nuestra vida. Dios, Señor, delante de ti estamos. Escúchanos, te pedimos, Señor. Gracias te damos por esta palabra que nos abre por medio de tu Espíritu Santo el entendimiento para conocer cuáles son los propósitos tuyos en nuestra vida, en nuestro andar temporal como cristianos, Señor. Para que todo aquel propósito que tú ya has puesto delante de nosotros lo llevemos a cabo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a hacerlo. Gracias, Señor, porque eres tú quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque no nos has dejado. Gracias, Señor, porque podemos y debemos de tener y mantener una relación personal contigo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos por medio de tu palabra a entender este propósito en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias. Gracias, permite que sea un siervo tuyo del cual tú tomes control de mis palabras, mis pensamientos y mi corazón, y que esta palabra sea tuya como toda tu palabra para la transformación de nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Pues mire, hay cosas que Dios desea que hagas, pero estas cosas que Él desea que hagas son obras primeramente que Él ya preparó para engrandecer su nombre. Y Él, como dijimos hace un momento, nos dio dones específicos para la edificación de la iglesia y hacer uso de esos dones para su gloria. ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito como hijo de Dios y como cristiano? El mensaje de hoy tiene como título: el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios en tu vida. Desarrollaremos este mensaje en 2 puntos. El versículo base en el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios puso en el Edén al hombre con un propósito. Y el propósito, fíjese, que fue para que guardara y trabajara lo que el Señor ya había creado en la tierra. Dice la palabra, para que señoreara, para que toda bestia del campo y toda ave de los cielos, dice que las trajo a Adán para que les pusiera a Adán nombre. Y toda ave y animal que Adán puso nombre, ese es su nombre. En el Edén todo marchaba muy bien, muy bien. Había una excelente comunión con Dios. Fíjese que era tan bueno el propósito de Dios que estableció Él una estrecha comunión y relación con el hombre. Porque Dios bajaba de los cielos, bajaba al Edén al atardecer a pasear y a platicar con Adán y con Eva. El hombre llevaba a cabo las tareas y propósitos que Dios les había ya encomendado. Ellos eran mayordomos. El propósito que tenía Dios entonces era que cuidaran de la creación, de lo que Dios había entregado en sus manos. Pero, aquí viene el pero: pecaron. Y es aquí donde surgen los problemas para el hombre.
El hombre fue inducido, la mujer fue inducida por la serpiente a pecar contra la santidad de Dios. El hombre y la mujer comieron precisamente de lo que Dios les dijo que no lo hicieran. Pero vieron y despertó la codicia, ¿verdad? La avaricia. De manera que vio, tomó y comió del fruto del que se le había dado la ordenanza que no debía hacerlo. ¿Qué hubo entonces? Desobediencia, rebeldía del hombre. ¿A qué? A la verdad de la palabra de Dios, y es cuando el hombre rompe el propósito de Dios. Fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre, después de que pecó en el Edén, cayó de la gracia de Dios. El hombre murió. Se separó de la comunión personal que tenía y disfrutaba con Dios. ¿Y qué fue lo que experimentó? Experimentó la muerte espiritual. Y esto es la separación de Dios. Fue así como el hombre perdió el propósito que Dios tenía en su vida. A pesar de esto, a pesar de esta rebeldía y desobediencia del hombre, a Dios no le toma nada por sorpresa, ¿verdad? Tiene absolutamente todo bajo su control. Y es Dios, fíjese, después de esta caída, es Dios quien en su bondad toma la iniciativa de restaurar lo que el hombre había roto a consecuencia del pecado. Porque fue el hombre se había separado de la comunión con Dios. Vemos entonces que el propósito original de Dios fue que el hombre mantuviera la relación y comunión con Él, paseando, platicando con el hombre. Una comunión y una relación estrecha. Pero ahora el hombre pecó y está destituido de la presencia de Dios. Ya no hay comunión. Después de la muerte espiritual, de esta separación del hombre, tenemos ahora que el propósito de Dios al darnos su gracia es que seamos salvos. Sí, pero ¿salvos de qué? Hemos sido liberados del poder del pecado en nuestras vidas, así como de la muerte espiritual, gracias a Dios por esa provisión que dio, por la gracia. Fue Dios quien a través de Cristo nos dio acceso al perdón de nuestros pecados y nos dio acceso a la vida eterna. Nos dio acceso a la presencia de Dios. Nos dio acceso a restablecer la comunión con Dios. El propósito de Dios en tu vida te salva de morir por la eternidad. Lo hizo por su propia iniciativa y además lo hizo de forma gratuita. Y este es el favor de Dios. Iglesia, todos de una manera u otra hemos pecado en contra de la santidad de Dios. Todos nos hemos desviado una y otra vez de lo que es correcto, de lo que Dios esperaba de cada uno de nosotros. No se mienta a usted mismo pensando, por ejemplo, que usted nunca ha mentido o que nunca ha sido orgulloso o vanidoso o que nunca ha manifestado que alguna persona de la congregación o fuera de la congregación no le agrada. Porque esto es faltar al mandamiento del amor al prójimo. Y fíjese otra cosa, que no es difícil ser egoísta. Es más, es muy fácil ser egoísta. Pero cuando usted prioriza sus propios intereses por encima de Dios y del prójimo, pues es egoísmo.
ese egoísmo es considerado como una tendencia pecaminosa que lleva precisamente a la soberbia y a la envidia. Y es lo que sucedió en el Edén. Eso sucedió. El propósito de Dios en tu vida como cristiano tiene que ver con despojarte de ti mismo, despojarte del pecado, despojarte del egoísmo. De acuerdo con la Biblia, que es la palabra de Dios, el propósito es que superes y que dejes atrás ese egoísmo que controla tu vida, y es solamente a través de la humildad, la adoración exclusiva a Dios y el amor sacrificial por el que puedes dejar el egoísmo. Uno de los propósitos de Dios en tu vida es que lo ames exclusivamente a Él. Y hemos recitado muchas veces aquí el primer mandamiento. Y el primer mandamiento es lo que nos está pidiendo, que lo amemos única y verdaderamente a Él. Porque el egoísmo con el que conducimos nuestra vida nos impide poner a Dios en primer lugar. Primero lo que me satisface, primero lo que me da placer, primero lo que yo quiero y después Dios. ¿O qué hacemos? Le pedimos primero a Dios lo que queremos, pero no le damos a Dios lo que merece, ¿verdad? Si usted verdaderamente ama a Dios como lo pide el primer mandamiento, despojándose de su egoísmo, como consecuencia de ello, usted será obediente y estará cumpliendo con amar al prójimo y hacer buenas obras. La gracia de salvación que Dios nos ha dado no nos ha costado. Es un regalo que, a pesar de lo que somos, Dios, en su inmensa bondad, en su misericordia y piedad, nos la entrega para que no nos perdamos en la eternidad. Para eso es la salvación, para eso es el favor de Dios, para eso es el propósito de Dios en nuestras vidas. El favor de Dios en tu vida es la gracia, escucha bien, es la gracia con que actúas sin que lo merezcas, que se manifiesta como bondad de Dios, protección de Dios, aprobación de Dios y su bendición divina. Especialmente cuando una persona, cuando un cristiano se está alineando a la voluntad de Dios. Alinearnos a la voluntad de Dios es el propósito que tiene en nuestras vidas. Dios está restaurando lo que el hombre perdió allá en el Edén a causa del pecado. Lo está restaurando. Dios es quien toma la iniciativa para obrar en nuestro favor. No necesitamos nosotros hacer absolutamente nada para ganarnos esa salvación o para que nos dé su bendición y para que sea restaurada esa comunión con Él. No hay obra humana que pueda compararse con el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y lo creemos por fe, lo que Él hizo, lo creemos por fe. Jesús no tan solo pagó con su sangre por los pecados de Adán, sino que haciendo ese único sacrificio y para siempre, pagó con su sangre por todos los pecados del mundo. ¿Sabes tú, hermano, hermana, por qué estás aquí sentado escuchando esta palabra? Porque es el propósito de Dios en tu vida que estés aquí. Porque es por su favor que estamos aquí y nada tuvimos que hacer salvo por medio de la fe, que es creer en el nombre de Jesús para ser salvos y disfrutar del restablecimiento de la comunión con Dios. Somos creaciones únicas e irrepetibles. De ahí que debemos entender que la comunión,
La relación que tenemos con Dios es única y cada uno de nosotros debe de mantenerla viva. Esa es la responsabilidad en el amor que como cristiano tenemos. Mantener nuestra comunión y relación con Dios viva. Le damos gloria a Dios cuando agradecemos la salvación, ¿verdad? Pues démosle gloria a Dios cuando mantenemos esa comunión con Él. Porque debo decirle que si hay cristianos que no le dan gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo cristianos que no le dan gloria a Dios? Sí. Se mantienen alejados de su presencia. ¿Cómo es esto? No oran, no buscan mantener una comunión con Dios, no leen sus Biblias, no aman al prójimo, no se edifican con la palabra ni se están edificando con el cuerpo de la iglesia, no asiste a las reuniones de culto y no hace buenas obras. Y no voy a mentir, pero la Biblia así lo registra. De manera que ahora acompáñenme al Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Mateo 7, versículo 20. Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. El carácter de cada persona se revela por sus acciones más que por sus palabras. El propósito de Dios es que tu vida sea transformada por medio de la palabra y tus frutos sean buenos. ¿Cuáles son esos frutos? Pues es el amor, es la humildad y es la bondad que vienen de Dios. Ese es, por sus frutos lo conoceréis. Punto número 2. Obra maestra. Y dice nuestro texto base en su versículo 10, porque somos hechura suya. De manera que tanto tú como yo somos obras maestras. Aunque no lo creas y aunque lo dudes, eres único e irrepetible. Y somos obras maestras porque fuimos creados por Dios. Somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios. Génesis, ahora vaya a Génesis 1, por favor. Génesis 1. Génesis 1, versículo 27. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. No nos maravillamos porque el sol, el cielo y el firmamento, el sol y las estrellas creadas por Dios, no decimos que son una maravilla, que son una obra maestra pintada por el Señor. Porque usted nunca se dice: soy una obra maestra de Dios, única e irrepetible, pero el Señor me hizo con un propósito. ¿Y por qué somos la obra maestra de Dios? Porque nos hizo conforme a su imagen precisamente, ¿verdad? Así nos creó, varón y hembra nos creó. ¿Lo cree usted? Nos ha creado a su imagen conforme a su semejanza. ¿Quién nos creó? El creador de absolutamente todo. Y ahora, como obras maestras que somos, como creyentes cristianos, tenemos mucho que hacer en nuestras vidas, con nuestros semejantes, con nuestras familias, con nuestra iglesia.
Nos corresponde llevar a cabo las buenas obras. Nos corresponde llevar a cabo los propósitos de Dios. Nos da gusto ser obra maestra de Dios. Pues ahora glorifiquemos en medio de ello a Dios por las buenas obras. Y las buenas obras que debemos llevar a cabo no son, como ya dijimos anteriormente, para ganar la salvación, sino las buenas obras son el resultado natural de estar en comunión con Dios, en una nueva vida en Cristo, permitiendo que la bondad de Dios se manifieste a través de esas obras que glorifican a Dios. De manera que somos llamados a una nueva vida en Cristo. Ahí nos llevó Dios, nos colocó en esa posición con su Hijo. ¿Para qué? Para vivir esa nueva vida debemos de poner en práctica la palabra, las enseñanzas que Jesús nos dejó. Él, Jesús, puso ejemplo de todo lo que nos pide hacer. No nos pone cargas que Él no haya llevado. Y ahora nos corresponde la práctica de esta nueva vida cristiana. La fe en Cristo produce transformación total, dejando atrás la vida anterior. Vayamos ahora a la carta a los Efesios nuevamente, en el capítulo 4. Versículo 24, que dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, conforme a imagen y a su semejanza en la justicia y santidad de la verdad. Dios, para llevar a cabo su propósito en tu vida, para que tú y yo hagamos buenas obras, primeramente nos viste con vestiduras nuevas. Esas vestiduras nuevas son el nuevo hombre, porque fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza, y por medio de Jesús nos ha restaurado. Y estas nuevas vestiduras tienen que ver con mantener la comunión con Él en nuestras vidas. Dios y nosotros, Jesús y nosotros, el Espíritu Santo y nosotros, la comunión con Dios. Y esto es para poder llevar a cabo las buenas obras. Porque escuche bien, sin comunión con Dios es imposible hacer buenas obras. El propósito de Dios en las buenas obras es que seamos un reflejo de una fe y una transformación interior, mostrando ese amor de Dios al mundo y glorificando su nombre. Las buenas obras no son para salvación, sino el resultado, como dijimos, de la misma. Las buenas obras son una consecuencia de la gracia de Dios en la vida de una persona y se manifiesta a través de actos de bondad, de actos de servicio y de actos de justicia, como lo leímos anteriormente. Y se realizan para que el nombre de Dios sea magnificado y su gloria sea mostrada al mundo. Debemos entender que las buenas obras no son para reflejarnos a nosotros, no pretendiendo que en el nombre de Dios podamos ser buenas personas. No es para eso las buenas obras. Lo que Dios pone en tu vida como buenas obras son el propósito de Dios en tu vida y te ayudan a crecer y a asemejarte cada vez más a Cristo. ¿Por qué? Porque este es el proceso de santificación. Las buenas obras, como dijimos anteriormente, son los actos de bondad, los actos de caridad y los actos de servicio.
que van a beneficiar a otros, en los cuales se esté reflejando el amor de Cristo al mundo, de manera que las buenas obras se realizan para la gloria de Dios, o las hacemos como una manera de adoración y gratitud por esa gracia recibida de parte de Dios. El propósito de Dios para tu vida, como hemos visto, tiene que ver con Él, tiene que ver con Él, y desde luego que con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque como dijimos, ustedes como yo somos hechura de Él. ¿Para qué? Para su adoración, para reflejarlo, para su gloria, imagen y semejanza. Jesús, al venir al mundo, vino a traer el favor de Dios a los necesitados, a los pobres de espíritu, a los que sufren. Nos dio su gracia sin que la merezcamos. Vino a salvarnos, y no precisamente porque fuéramos buenas personas o estuviéramos libres de pecado, sino todo lo contrario, porque estábamos encarcelados en la esclavitud del pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de la presencia de Dios, estábamos en las sombras en donde no podíamos ver la luz de la nueva vida. El propósito de Dios en tu vida fue restaurar la comunión y mantener la relación con Él por medio del amor sacrificial llevado a cabo por su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a restablecer lo que Adán perdió allá en el Edén. Jesucristo vino a salvarnos de la condenación eterna, porque allá en el Edén se nos condenó al sufrimiento eterno, a la separación de Dios. La misericordia, bondad y gracia de Dios fue la que nos salvó de esa condenación. Y esa es la obra que Dios y su Hijo Jesucristo hicieron por ti y por mí. Con el primer Adán fuimos destituidos de la presencia de Dios. El segundo Adán restauró la comunión con el Padre. Jesucristo hizo la obra. No nos costó la restauración de la comunión. ¿Qué es entonces lo que como iglesia estamos haciendo? Somos un cuerpo y lo sabemos por medio de la palabra. Somos el cuerpo de Cristo. Somos hechuras suyas para buenas obras. ¿Qué nos falta entonces, iglesia, para llevarlas a cabo? Aquellos actos de bondad, de caridad y de servicio que dijimos anteriormente. Como cuerpo debemos de mantener la comunión con Dios, amándonos unos a otros. Eso es buena obra. Como cuerpo, mantengamos la comunión con Dios, amándonos unos a otros. Eso es buena obra, dijimos, ¿verdad? Ayudándonos unos a otros es buena obra. No hablemos mal de los hermanos. Por el contrario, soportemos unos a otros en oración, porque eso es buena obra. Todos tenemos dificultades de una u otra manera, vivimos tormentas, desiertos, problemas tremendos que posiblemente no estemos sabiendo los problemas de cada uno, y únicamente nos dedicamos a criticar o a señalar sin saber realmente qué sucede en sus vidas. Oremos por los demás. Esa es buena obra. Ayudemos al necesitado. Es buena obra. No nos preciemos de ser mejores que los demás.
Jesús no vino por lo mejor, sino que de lo vil, dice la palabra, que de lo vil escuchó. Ahora déjenme decirles, fuimos viles y el Señor nos escogió. Fuimos indignos y el Señor nos escogió. Fuimos y no teníamos valor para el resto de la gente y vino el Señor y nos escogió. Andábamos sufriendo y sin rumbo y vino el Señor y nos escogió. Pisoteábamos a otros, éramos viles, pero fue Jesús quien vino a traer esta salvación, a perdonar, a enseñarnos a perdonar y a vestirnos con nuevas ropas para restablecer la comunión con el Padre. Seamos agradecidos con Dios. Eso es buena obra. Poner su palabra a otros es una buena obra, pero para hacerlo debes conocerla por medio de la lectura diaria de la Biblia y hacer conforme a todo lo que ahí está escrito. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando descubrimos las verdades de la palabra de Dios para mi vida, el propósito de Dios en nuestras vidas será